Cuestión previa, el dictamen regresa a comisión. Siguiente tema. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 1049. Se propone crear el Colegio de Politólogos del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, y saludar a todos mis colegas que nos acompañan hoy día. En la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del día 15 de mayo del 2017 se aprobó por mayoría el texto sustitutorio de dicha iniciativa legislativa. Este proyecto de ley está bajo el marco normativo en relación a la Constitución Política, la Ley 28740 de la Ley Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, la Ley Universitaria 30220, la Ley 27843. Y recordemos también que es importante señalar que existen 35 colegios profesionales en el Perú, creados y regulados por ley expresa, que cumplen funciones de promoción y difusión de sus respectivas especialidades, así como la defensa y la representación de sus colegiados y la vigilancia y fiscalización del ejercicio profesional de los colegas que albergan cada colegio profesional. Recordemos, señor presidente, que la ciencia política o politología es una disciplina profesional reconocida por la UNESCO y se encarga del estudio teórico y práctico de la política, de las relaciones de poder que se suscitan en los distintos niveles que forman el gobierno entre los individuos, instituciones y dirigentes, encargándose además del estudio y análisis de la distribución y organización en el Estado y de sus diversas estructuras gubernamentales. Los profesionales en ciencias políticas o politólogos se forman en el nivel universitario y se desempeñan como asesores de los cuerpos colegiados. Puede ser parlamentos, gobiernos regionales, locales, que diseñan programas y estrategias políticas, gestionan y ejecutan políticas públicas, son analistas de organizaciones no gubernamentales, empresas de economía mixtas y agremiaciones relacionadas en este marco. Analistas en el marketing electoral y posicionamiento ante comunidades políticas, así como asesoran en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación política y comunicaciones públicas. Son analistas de empresas privadas nacionales e internacionales que requieren análisis del entorno sociopolítico y las tendencias generales en la actividad político-administrativa en el país y en el extranjero, entre otros aspectos. La carrera profesional de la ciencia política se enseña interrumpidamente en el Perú desde el año 88, cumpliéndose a la fecha, abril de 2019, más de 30 años en la formación de los politólogos. Las universidades públicas y privadas en las que se enseña esta carrera profesional son Universidad Mayor de San Marcos, la Católica, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad Privada de Montoya, la Católica de Trujillo, la Nacional de Trujillo, la Universidad Micael Bastidas de Apurímac. Los colegios profesionales están facultados constitucionalmente a interponer demandas de inconstitucionalidad en materias de su especialidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203, inciso 7 de la Constitución Política del Perú y con los artículos 98 y 99 del Código Procesal Constitucional. Además, se debe tener en cuenta que los colegios profesionales asumen determinadas funciones que, por su previsión y por su propia naturaleza, adquieren carácter constitucional. Una primera función se encuentra en el procedimiento legislativo, traducida en el derecho a iniciativa de la formación de leyes, según lo establecido en el artículo 107 de la Constitución. Una segunda función está vinculada con la elección de determinadas autoridades públicas. Finalmente, señor presidente, la presente iniciativa no contraviene la Constitución Política del Perú ni el ordenamiento jurídico vigente y propiciará la creación de un nuevo colegio profesional. Asimismo, de convertirse en ley, no irrogaría gasto al Estado, por el contrario, otorga un marco legal necesario para la conformación de Colegio de Politólogos del Perú, buscando con ello contribuir en el desempeño y el desarrollo profesional de las ciencias políticas del país. Por todos los puestos, solicito a usted, señor presidente, se sirva a poner a debate y posterior votación de la presente iniciativa legislativa. Muchas gracias. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Manuel Dangmer. Señor presidente, en este proyecto de ley hay
diversos temas que son de amplio debate y objetables. Por ejemplo, ¿qué cosa es un científico político? ¿Qué es la ciencia política? En el mundo académico está en discusión entre las facultades de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales. En la Universidad de San Marcos, de la que formo parte, existe cursos en la Facultad de Derecho, y se dice Facultad de Derecho y Ciencia Política, y existen cursos en la Facultad de Ciencias Sociales. Y en todas las universidades del mundo hay una disputa de tipo académico singular sobre esos ámbitos de las respectivas profesiones. Es posible decir que hay unos abogados que son para el colegio de politólogos y hay otros sociólogos que son para el colegio de politólogos. No, señor presidente, es una discusión académica de los rangos, de los límites, de las características del trabajo de cada una de las ciencias. No es un tema de organización administrativa, profesional, de recursos o de control de las opiniones. Creo que ahí hay un primer error grave. Quitarle a la Facultad de Derecho que tenga cursos de política, de instituciones políticas que están reglamentadas y que son básicas en el derecho, sería un gravísimo error académico. Y quitarle a la Facultad de Ciencias Sociales que tenga también, respectivamente, formación en la ciencia política, que las ciencias sociales tienen una singularidad en su estudio y análisis, también sería un error teórico, académico y profesional. Creo que ahí hay un primer error sustantivo de la propuesta. Y el segundo error sustantivo es querer hacer obligatorio la participación en un colegio profesional inexistente, porque lo que existe es un registro de unas personas que han dicho que son un colegio profesional y que la opinión de estos politólogos tendrá que ser de aquel que está participando en ese colegio que no existe, sino que por ahí circula como existente. Los colegios de sociólogos, por ejemplo, no estamos obligados a sujetar nuestra opinión a la directiva del colegio de sociólogos. No, los colegios de sociólogos no tenemos que esperar a ver si están de acuerdo o no con lo que dicen las ciencias sociales, en la opinión que hacen sus integrantes. Aquí se está poniendo como condición previa para la existencia o institucionalización de ese casi protocolegio que se quiere legislar bajo esta norma, que se tenga que registrar obligatoriamente. Es como decirle a los arquitectos que ellos tienen que registrarse obligatoriamente en su opinión sobre las ciencias de la arquitectura, del espacio, para poder funcionar. No, los arquitectos tienen cantidad de opiniones distintas sobre cómo ejercer su profesión y no están obligados sino a terminar los cursos que son correspondientes en la respectiva universidad. Yo pregunto, ¿dónde hay una universidad que dé título de... ¿Quién está titulado de politólogo en el Perú? ¿Quién? Uno puede ejercer cargos políticos, pero no hay titulación. Eso... Tiempo adicional. Por lo tanto, esta ley está creando un fantasma o está creando un cerrojo. O está creando a alguien que va a tener un mecanismo para obtener recursos y presionar. Pero no está creando nada en serio. Por eso creo que este proyecto de ley debe regresar a comisión, señor presidente. Planteo eso como cuestión previa. Congresista Glave, tiene la palabra. Presidente, me sumo a la propuesta del congresista Damer de que este proyecto vuelva a comisión como cuestión previa, presidente, porque no entendemos la urgencia ni la necesidad. Presidente, si uno revisa el dictamen, uno puede encontrar, por ejemplo, que la propuesta de ley genera, por ejemplo, una comisión organizadora que va a determinar cómo funciona el colegio de politólogos. Plantea, por ejemplo, que hay una Asociación Nacional de Politólogos del Perú que tendría que presidirla. ¿Por qué, presidente? ¿Hay alguien en especial de esa Asociación Nacional de Politólogos que conozcamos o que conozca a alguien acá? Porque, presidente, hay muchas otras asociaciones de politólogos, ninguna ha sido considerada en el dictamen. Solo se consideran 4 universidades. ¿Por qué? Y las demás universidades que también otorgan títulos vinculados a las ciencias sociales, con mención en ciencias políticas, o las facultades que también trabajan ciencias políticas, como la de Huamanga, por ejemplo, Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, presidente, es sorprendente. De pronto colocan además una presidencia obligatoria. ¿Por qué? A una Asociación Nacional de Politólogos que nadie ha reconocido como si fuera la mayor o la principal de reconocimiento de quienes han decidido estudiar esta especialidad. Presidente, hoy día lo que hay son algunas especialidades en ciencias sociales y especialidades en derecho vinculadas a quienes deciden estudiar esta carrera, presidente. ¿Y cuántos hay de egresados? Eventualmente 1000, presidente, y esto es
tal vez son menos. ¿Cuál es la urgencia de crear un colegio de politólogos, además que obliga a la inscripción, presidente? Es obligatoria la inscripción y obligatorio pagar, por supuesto. Entonces, presidente, ya ha ocurrido que algunos periodistas, cuando se creó el Colegio de Periodistas, dijeron que por qué tendrían que colegiarse como periodista para poder ejercer la función, que eso no tenía ningún sentido. Y el Tribunal Constitucional sacó una sentencia señalando el criterio de riesgo social. Es decir, el Parlamento y las leyes pueden mandatar y obligar la creación de colegios profesionales cuando hay un riesgo. Por ejemplo, imaginemos que hay que hacer una operación, hay que hacer una cirugía. ¿Puede hacer una cirugía un profesional que no sea un médico certificado? No, pues evidentemente no. Hay un riesgo altísimo de que alguna persona no certificada pueda proceder a una cirugía. Entonces, en ese caso, se entiende la colegiatura y la obligatoriedad de esa colegiatura. Pero en el caso de los politólogos, que es una especialidad reciente, no tiene ningún sentido, presidente, que se vaya a mandatar la creación de este colegio. Se vaya a obligar la inscripción de quienes salen de estas especialidades al colegio. Se va a obligar a que paguen y que esa es una condición para su ejercicio profesional, presidente. Esta propuesta ha supuesto un conjunto de pronunciamientos en contra. Y además por la posibilidad precisamente de que se obligue. ¿Por qué el Colegio de Politólogos tiene una presidencia que designa el Parlamento? Acá nosotros somos los que vamos a decidir quiénes son los que presiden este tipo de... Tiempo adicional. Para evitar estos errores, presidente, y evitar caer en suspicacias, sí pedimos que este proyecto vuelva a comisión, presidente. No habiendo más oradores en lista, congresista Arauz, tiene la palabra. Señor presidente, y en la misma línea también pediría que, como cuestión previa, que regrese a la comisión nuevamente, porque realmente que hay cosas que van en contra incluso del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional en el expediente 661-2204-AATC, el derecho a la libertad de trabajo comprende de manera enunciativa el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a las actividades que mejor respondan a sus expectativas, la libre elección de trabajo, la libertad para aceptar o no un trabajo y la libertad para cambiar de empleo. Para mí realmente el artículo 2 en particular me preocupa mucho porque esa obligatoriedad haría que solo algunas personas pudieran pronunciarse como analistas políticos. Y hoy día tenemos la libertad de expresión como una herramienta fundamental dentro de nuestras capacidades. Entonces creo yo que para hacer esto, esta norma realmente requiere mayor fundamentación. No queda justificada en ningún lado por qué limitar el ejercicio profesional de la carrera de politicólogo mediante el requisito obligatorio de colegiatura. Me ha pedido una interrupción el congresista Violeta, por favor, presidente. Congresista Violeta tiene la interrupción. Gracias, presidente. Congresista Arauz. Solamente para ahondar una idea adicional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso del Colegio Profesional de Periodistas de Costa Rica, señaló que un sentido de los colegios profesionales no debería ser que la habilitación profesional esté condicionado además al pago de determinado tipo de derechos a fin de poder ejercer determinada carrera, solo para el fin de que cuando se revise nuevamente este dictamen se tome en cuenta que el sentido de los colegios profesionales es que tienen que ser básicamente una suerte de tribunales de éticas para el correcto funcionamiento de cualquier ejercicio profesional, pero lo que no debería ocurrir es que el derecho fundamental a expresarse o a trabajar esté condicionado a una habilitación dada por un pago determinado. Gracias, congresista Arauz. Gracias, señor presidente. Solo para culminar, por eso creo que comparto la misma inquietud que acaba de presentar el congresista, perdónenme que soy afónica, el congresista Violeta. O sea, tenemos que dejar la libertad de trabajo fuertemente asegurada. Entonces creo que ese artículo 2 lo vuelve muy peligroso y, bueno, la insistencia quisiera quizás que sea un equipo de universidades la que propongan cómo debería ser esa estructura de ese colegio si es que algún día se conformara, pero no personajes que están en una asociación que todavía no ha sido reconocida. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Elías. Gracias, señor presidente.
Este proyecto lo presenté en el año 2016. Es de gran importancia para los profesionales de ciencias políticas, quienes a la fecha no cuentan con un colegio profesional que respalde y vele por la excelencia de la ética en el ejercicio de la profesión. Como todos aquí conocemos, la ciencia política es una disciplina profesional que se encarga del estudio teórico y práctico de la política y de las relaciones de poder que se suscitan entre los distintos niveles de gobierno. Permite comprender el funcionamiento de las instituciones públicas y el proceso de toma de decisiones de Estado y de políticas públicas. Analiza la vinculación entre Estado, política y sociedad. En nuestro país, la ciencia política se dicta desde el año 1988 en algunas universidades. Formaba parte de la carrera de Derecho y se titulaban como abogados, dejando relegada a esta carrera. Sin embargo, dada la gran importancia y dinamismo de esta ciencia, que establece una relación directamente proporcional entre poder y derecho, se comenzó a valorar y dictar como una carrera independiente que dura 5 años en la educación superior universitaria. A la fecha, señor presidente, los profesionales en ciencia política, licenciados o titulados, forman parte de un campo laboral amplio en el sector público. Son asesores, como hay muchos aquí, o funcionarios en las diversas instituciones del Estado, en los niveles nacional, regional y local. En el sector privado forman parte del planeamiento estratégico de las empresas. También lo vemos trabajando en investigación, docencia, en análisis político y en organismos y agencias de cooperación internacional. Ahora bien, ya que esta carrera profesional es ampliamente reconocida en nuestro país, corresponde que los profesionales en ciencia política o politólogos formen parte de un colegio profesional, el cual brinda garantía a la sociedad respecto al actuar de sus agremiados, fiscalizando su comportamiento e idoneidad. Señora Presidenta, la Constitución política señala que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. En el Perú existen 35 colegios reconocidos por ley. Entre ellos tenemos el Colegio de Lingüistas, Comunicación Social, Danza, Trabajo Social. ¿Por qué no tener una de politólogos, señora Presidenta? Los colegios profesionales colaboran con el desarrollo del país, pudiendo ser órganos consultores en las entidades del Estado, aspecto que es muy importante para una adecuada toma de decisiones. El CINEACE señala que la certificación profesional la otorga un colegio profesional. Certifican la idoneidad y eficiencia de las capacidades de sus colegiados. Asimismo, la propia ley universitaria contempla que los colegios profesionales, junto con la universidad, mantienen una actitud vigilante en cuanto a la calidad del ejercicio profesional de sus afiliados. Por esta razón es que debe de considerarse la aprobación del presente dictamen y así dar mayor valor a estos profesionales que realizan un gran aporte al Estado, a la gobernabilidad, democracia y Estado de Derecho, que forman parte de su quehacer profesional. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidenta. Saludando a toda la representación nacional. Yo quiero sumarme a la opinión vertida por la congresista Glave y también en la misma línea de los congresistas como la congresista Mercedes Arauz, porque lo que hay aquí es una exclusión a otras universidades de regiones y más bien pareciera plantear una estructura direccionada, algún interés en particular.
Y esto sí nos tiene que llamar la atención, Presidenta, porque en principio no se ha recibido opinión de las otras asociaciones de politólogos, incluso desde el nivel internacional ha habido opinión en contra de este proyecto, pero además me gustaría saber, porque el proyecto no lo sustenta dentro de la exposición de motivos, cuántos politólogos existen en nuestro país, que es lo mínimo que deberíamos saber como data básica para formular una iniciativa como esta. Además, tenemos un informe del diario Gestión donde se puede más bien confirmar que el asesor del proponente de esta iniciativa de ley es el que estaría más bien figurando como estaría presidiendo esta Asociación Nacional de Politólogos del Perú, que además se plantea que sea el que la conduzca, la que dirija la conformación de este colegio de politólogos. Entonces a mí me parece que hay un conflicto de interés bastante expreso y evidente. No es posible que un asesor de despacho de un congresista que es proponente de la ley pueda formular un proyecto de ley para su interés particular. Yo quiero detallar de esto, no es una opinión mía en particular, hay un informe que debería en todo caso ser desmentido por el proponente de la ley. Y la otra, Presidente, yo vengo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En nuestra casa de estudios tenemos la especialidad de Derecho y Ciencias Políticas. Aquí, por ejemplo, en el proyecto de ley ni siquiera fue tomado en cuenta, mucho menos consultado, cuando en nuestra universidad sí se forman también profesionales de la carrera de Ciencias Políticas y de Derecho. Y como bien se dijo, y lo ha dicho con claridad el congresista Dagmer, la especialidad de politología no solo nace o yace o deriva de quienes han estudiado las ciencias políticas, porque ésta se vincula directamente con quienes también han hecho la especialidad del derecho. Y entonces a mí me parece que debería volver a comisión para ser mejor estudiada, mejor evaluada y considere la opinión de las otras distintas asociaciones de politólogos y de instancias internacionales que ya vienen trabajando, por supuesto, en el tema, porque entonces haremos una ley que le es útil al país y que recoja las apreciaciones y las propuestas de los actores directamente involucrados. Presidenta, dicho eso, nosotros desde la bancada Nuevo Perú creemos que este proyecto de ley debe retornar a comisión para mayor debate. Gracias. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Salazar de la Torre, presidenta de la Comisión de Educación. Sí. Gracias, presidente. Es saludable este debate y con las diferentes opiniones que puede construir un mejor proyecto. Este es un proyecto que viene del 2016, del congresista en su presidencia Lucio Ávila, y quiero recordar a los congresistas que apoyaron ese proyecto. Fueron congresistas Gloria Montenegro, congresista Gladys Andrade, Guillermo Bocángel, congresista Edilberto Curro, congresista Carlos Domínguez, y es un proyecto multipartidario que es importante analizar, porque hay universidades que enseñan ciencias políticas y ese grupo profesional no se encuentra representado por algún colegio. Entonces los colegios profesionales son importantes, presidenta, y aquí lo que tenemos que hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un colegio profesional y un sindicato? Los sindicatos o los agremiados, como algunos colegas lo llaman, es para los sindicatos que luchan por una reivindicación laboral de cualquier trabajador, sea profesional o no profesional. Los colegios profesionales no son agremiados, no agremiamos a nadie. Los colegios profesionales incorporan colegiados, grupos de profesiones, y que su finalidad de todos los colegios es cautelar la parte ética en el ejercicio profesional. Esa es la gran diferencia de los colegios profesionales con los sindicatos, para que los colegas vean la diferenciación que hay. Presidente, yo creo que en aras de la democracia lo que me corresponde a mí como presidenta es sustentar este proyecto que ha sido aprobado por la Comisión de Educación en el periodo 2016 y 2017 y solicitar a los colegas que vayan al voto. Cada uno asumirá la responsabilidad si está de acuerdo con este proyecto o no está de acuerdo, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Se va a consultar la cuestión previa planteada por los congresistas Dagmer y Glave para que el proyecto de ley 1049 retorne a estudios de la Comisión de Educación. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.
Se encuentran en la galería del Congreso los catedráticos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, invitados por el congresista Elías Ábalos. Se registra la asistencia. Antes de someter a votación la cuestión previa de los congresistas Manuel Dahmer y Marisa Glave, y también pedidos como el de la congresista Pariona y Mercedes Arauz, para que el proyecto de ley 1049, que cree el Colegio de Politólogos del Perú, regrese a la Comisión de Educación para hacer mayores precisiones, modificaciones, ¿no? Ellos han expresado sus observaciones con respecto, sus reparos también con respecto a este proyecto de ley de la Comisión de Educación. Así que en unos momentos se va a votar la cuestión previa para que este proyecto regrese a la Comisión de Educación. Por cierto, es un proyecto del congresista Miguel Ángel Elías Ábalos, de Fuerza Popular. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 72 señores congresistas al voto. Bien, se somete a votación la cuestión previa para que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Educación. El proyecto de ley crea el Colegio de Politólogos del Perú como institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política en el país. La colegiación es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencia política según esta iniciativa. Asimismo, para ser miembro del Colegio de Politólogos del Perú se requiere haber obtenido título profesional de licenciado en ciencia política, expedido por una universidad peruana o revalidado conforme a ley, si el título fuera otorgado por una universidad extranjera, ¿no? También hace precisiones con respecto a las funciones del Colegio de Politólogos del Perú, ejercer la representación de los profesionales de la ciencia política, pronunciarse en materias de interés nacional de la perspectiva profesional, aportando recomendaciones sobre la gestión del Estado. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. A favor de la cuestión previa, 29 señores congresistas, 38 en contra, una abstención. No ha sido aprobada la cuestión previa. Con la misma asistencia se va a proceder a votar el proyecto de ley 1049 que se refiere a la creación del Colegio de Politólogos del Perú. Al voto. Bien, se rechazó la cuestión previa y ahora sí se somete a aprobación el proyecto de ley de la Comisión de Educación. Señalábamos que también propone que el Colegio de Politólogos del Perú debe promover y proteger a nivel nacional el ejercicio profesional de la ciencia política conforme a ley, ejercer el derecho constitucional de iniciativa para estudiar, promover y proponer leyes. Asimismo, sobre la conformación de la comisión organizadora. Está conformada por 5 miembros, un representante de la Asociación Nacional de Politólogos del Perú, un representante de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Federico Villarreal, un representante de la especialidad de Ciencia Política de la Universidad Católica, un representante de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, un representante de la carrera profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 38 señores congresistas, 20 en contra, 10 abstenciones. Congresista Bartra, verde y roja la anterior, la cuestión previa. Ya. 39 votos a favor, 20 en contra, 10 abstenciones. Galarreta, verde, 40 votos a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto de la Comisión de Educación sobre la ley que crea el Colegio de Politólogos del Perú. Congresista Salazar. Gracias, Presidenta. Presidenta, pido exonerar la segunda votación e ir al voto. Muchas gracias. Con la misma asistencia, atendiendo a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión, se va a votar para la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, en primera votación se aprobó por 40 votos a favor el proyecto de ley 1049 que crea el Colegio de Politólogos del Perú. No, el Colegio de Politólogos del Perú como institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política en el país. Tienen que estar colegiados. La colegiación es un requisito indispensable para ejercer la profesión de licenciado en ciencia política, según el proyecto, y para ser miembro del Colegio de Politólogos del Perú se requiere haber obtenido título profesional de licenciado en ciencia política expedido por la Universidad Peruana, ¿no? Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 37 señores congresistas, 20 en contra, 11 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1049. Siguiente tema.